Hola, buenos días. Hoy, dentro del marco de este simposio, vamos a revisar algunos conceptos y algunas aproximaciones técnicas, prácticas, en cuanto a la producción de radioisótopos. Yo soy Sesién Cedeño, jefe de producción en Bruselas de la Unidad de Desarrollo de Vectores. Trabajo en un hospital universitario vinculado a la Universidad Libre de Bruselas. Y antes de continuar, es importante que, aunque todos venimos escuchando presentaciones, todos venimos escuchando a lo largo de la mañana y seguiremos escuchando a lo largo del día ciertos términos que son comunes, me parece pertinente repasar lo que es la imagenología molecular, o lo que consideramos desde el punto de vista técnico como la visualización, caracterización y medición de procesos biológicos a niveles moleculares o celulares en humanos. Quiero que tengamos este concepto afianzado. Además, el concepto de teranóstica, que no es otra cosa más que la combinación de dos palabras, la terapia y el diagnóstico, que resulta especialmente útil dentro de este contexto, como se describirá en las siguientes diapositivas. Además, las normas de manufactura que rigen nuestra labor en Europa y en muchos países alrededor del mundo son las buenas prácticas de manufactura, compiladas en ese documento de acceso libre digital, como es el Euralex, el volumen 4 del Euralex. También es importante hablar de la armonización dentro del contexto Pharma. Es ese proyecto internacional que busca el consenso y la creación de normas únicas para la regulación de la manufactura farmacéutica en todas sus etapas, desde la concepción de la idea hasta la adquisición de los primeros equipos, materias primas, llegando en última instancia a la liberación de un producto. Los radiofármacos son medicamentos que contienen, entre otros ingredientes, formas radioactivas de elementos químicos denominados radioisótopos. Con este vocabulario común quiero entrar ya en materia y hablar de lo que pudiese para algunos representar un tema de mercado. Dentro del ámbito latinoamericano se estima, de hecho esto es un cálculo, esto es una predicción, de crecimiento en lo que tiene que ver con el mercado, el consumo de radiofármacos en nuestra región. Muchos en este momento pudiesen estarse preguntando qué tiene que ver esto del mercado y por qué tenemos que estar hablando con esta terminología dentro de un campo y en un contexto como el nuestro, en donde estas variables son realmente secundarias. Más allá del trasfondo o de la orientación ideológica que queramos adoptar, es importante saber lo que la industria farmacéutica está pensando dentro de nuestra región y lo que están proyectando de nuestra región, dentro de nuestra región. Porque al fin y al cabo, dejando de lado esos temas de mercado y esos temas un tanto ajenos a nuestra labor, debemos concentrarnos en lo que nos une y en lo que nos hace trabajar hacia un objetivo común. ¿Cuál es el valor real de lo que hacemos? ¿Cuál es el valor real si estamos hablando de producción de radioisótopos, si estamos hablando de radiofarmacia, si estamos hablando de armonización a nivel internacional? ¿Qué es lo que nos une? ¿Es un tema realmente económico, mercantil? Desde mi posición personal,
Yo creo que no. Lo que nos une y lo que nos hace trabajar hacia un fin común es la salud humana. Por lo tanto, aceptemos que existe un universo, existe un mundo en donde los parámetros económicos dominan la actividad de la industria, pero nosotros nos concentramos en la salud humana y en el bienestar de los seres humanos. Es así como el mercado puede resultar muy atractivo para los economistas, pero a nivel mundial se ha trabajado hacia la estandarización y la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Agencia Internacional de Energía Atómica, ha trabajado para que, en este caso muy específico, en este caso muy particular de los radiofármacos, se obtenga, o mejor dicho, se compilen una serie de normas de buena manufactura, pero solo para esta clase de productos. Desde el principio se ha hablado de las buenas normas de manufactura para los productos de uso aceptado, para los productos comerciales, pero también se ha venido hablando de cuáles son los parámetros de calidad que deben regir la producción de esos productos que no son comerciales aún, pero que van a ser sujetos de investigación dentro del marco de los ensayos clínicos. Y más importante aún, esa dupla de organizaciones, de instituciones, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Energía Atómica, también han venido trabajando en un documento conjunto para homogeneizar y, de hecho, declarar lo que deberían ser las guías y las buenas prácticas dentro del ámbito de control de calidad de radiofarmacéuticos. Esperamos que para finales del mes de octubre de este año ya contemos con un documento consolidado luego de las rondas de discusiones y de acuerdos que han tenido lugar. Ahora la pregunta es, ¿por qué tanto esfuerzo? Si ya existen las normas de buena manufactura en Europa, en Japón, en China, si ya la FDA en Estados Unidos también posee un compendio extenso para las normas de buena fabricación de fármacos en general, ¿por qué específicamente se debe crear también un conjunto de normas para los radiofármacos? Creo que en este momento ya no es ajeno para ninguno de los presentes el hecho de que los radiofarmacéuticos, los productos radiofarmacéuticos, poseen una característica esencial, que es lo que los hace tan atractivos dentro de nuestra comunidad, y es que decaen. Un radiofármaco posee dentro de su composición un radioisótopo que decae. ¿Eso qué quiere decir? Para las aplicaciones que nos interesan, es un fármaco que pierde actividad en cuestión de minutos, ni siquiera de días o semanas. Por lo tanto, su producción y sobre todo sus controles de calidad son específicos, más allá del hecho evidente de que son fármacos. Por lo tanto, este esfuerzo para no solo generar el compendio de normas, lograr un acuerdo, sino además armonizar estas normas a nivel mundial, tienen como objetivo o mantienen como premisa fundamental en el fondo una sola cosa, y es garantizar la seguridad del paciente, garantizar que los productos son seguros, de tal forma que se minimiza el riesgo de efectos secundarios. Si recapitulamos y miramos la historia de la evolución de estas moléculas, debemos revisitar
cuál es la molécula o cuál es el contexto para el desarrollo de la molécula que pudiésemos llamar el caballo de batalla de esta rama de la farmacéutica. Así es, esta es la radiofarmacia por excelencia, que concentra todo su esfuerzo en la producción de una molécula de glucosa radioactiva. Es la fluorodeoxiglucosa o FDG. Para principios, para la primera década del siglo XXI, ya la Agencia Federal estadounidense aprueba el uso de la fluoroglucosa en oncología, específicamente para usos de imagen, para aplicaciones de imagen. En otras palabras, es un análogo de una molécula que todos consumimos, que cualquier célula dentro del cuerpo humano va a consumir y va a metabolizar, con la característica, con la especial característica de que posee un átomo que emite un par de fotones. Ese par de fotones son especialmente útiles para el desarrollo y para la obtención de imágenes por emisión de positrones. El avance importante dentro del ámbito farmacéutico es que esta molécula no solo se descubre, sino que se aprueba y se logra producir a escala, cumpliendo con los mínimos requerimientos para ser administrada en humanos. No olvidemos que este trazador molecular se administra por vía intravenosa. No olvidemos tampoco que posee un tiempo de vida media de más o menos 100 a 120 minutos. Eso nos da una ventana de utilización desde la producción de la molécula hasta la utilización y la obtención de una imagen de más o menos 2 horas. Por lo tanto, los centros encargados de producir son limitados, no solamente en cantidad, sino también en impacto o área geográfica dentro de la cual tienen un campo de acción. Hoy, mi rol aquí es venir, o mi objetivo también es venir a hablarles acerca del caso en Bruselas, el caso que me atañe, mi centro, que es el Hospital Universitario de Bruselas y la institución encargada de producir, entre otras moléculas, la fluorodeoxiglucosa, marcada con flúor 18. Esa es la farmacia de imagen de Bruselas, o el BIP. El BIP en Bruselas se encarga de garantizar un suministro constante en conformidad con las buenas prácticas de fabricación en el ámbito europeo. Es una institución, es una farmacia, en el sentido más práctico, creada dentro de un hospital universitario. Esto ofrece una ventaja enorme, porque el conocimiento y la experiencia de los físicos nucleares, de los investigadores y también de los oncólogos y médicos y radiólogos se concentra en un solo lugar. Actualmente esta radiofarmacia posee capacidad de producción para 4 hospitales. Esos son más de 10.000 dosis anuales de un producto aprobado como la fluorodeoxiglucosa, la FDG. Pero además de producir para las líneas aprobadas, o mejor dicho, los productos aprobados, los productos comerciales, también se produce y se liberan isótopos para ensayos clínicos. El uso de la glucosa marcada, de la fluorodeoxiglucosa, para la identificación
de tumores es ampliamente conocido y aceptado. Estamos en este momento ante una historia de aproximadamente 25 años de desarrollo a nivel farmacéutico, más allá del descubrimiento original que fue a finales de la década del 60 del siglo XX. Ahora bien, debemos comprender específicamente lo que observamos a través de un escáner o una tomografía, una imagen de tomografía de emisión de positrones, cuando se utiliza una molécula trazadora como la fluorodeoxiglucosa. De nuevo, repasemos el principio. Las células del cuerpo humano, y mejor dicho, las células de cualquier organismo vivo, metabolizan glucosa. En nuestro caso, la oxidación de la molécula de glucosa permite la obtención de energía. Eso quiere decir que órganos, tejidos, grupos de células con alta tasa metabólica consumen grandes cantidades de glucosa o combustible, como también le podemos llamar. Si esa molécula, en este momento abundante en cualquier espacio de nuestro cuerpo, además posee un átomo que emite una señal, nosotros pudiésemos ser capaces con el instrumental adecuado, por ejemplo, un tomógrafo de emisión de positrones, identificar qué regiones de nuestro cuerpo están consumiendo más glucosa que otros. Por lo tanto, tenemos un contraste entre órganos y tejidos con una actividad metabólica elevada, consumiendo grandes cantidades de azúcar, por lo tanto, acumulando grandes cantidades de fluorodeoxiglucosa, versus espacios, tejidos y órganos que poseen una tasa metabólica reducida. Ese fue el principio utilizado para las primeras interpretaciones de actividad cerebral. El cerebro es un tejido particularmente exigente y consumidor de glucosa, vamos a llamarlo de esa forma. Sin embargo, las células cancerígenas, como ya hemos repasado en otras presentaciones y seguiremos repasando en otras presentaciones a lo largo del día, los tumores también poseen una tasa metabólica acelerada o elevada. Con lo cual, a través de la interpretación de imágenes de tomografía por emisión de positrones, podemos concluir, podemos llegar a un diagnóstico más o menos exacto desde el punto de vista oncológico. Ahora bien, sabiendo que todas las células de nuestro cuerpo consumen glucosa, la pregunta es, obtener una imagen y obtener un diagnóstico a través de una imagen obtenida gracias al consumo de glucosa es la forma más acertada, segura y precisa de identificar un tumor y sobre todo de definir las fronteras desde el punto de vista quirúrgico. En algunos casos, sí. Esa es la realidad y por eso es que la producción de deoxiglucosa es tan importante y debe ser asegurada desde el punto de vista del sistema hospitalario público. Todo paciente en el sistema público debe tener acceso a un trazador molecular de estas características. Sin embargo, la complejidad molecular y el microambiente de los tumores es una realidad que cada día descubrimos con mayor y mayor detalle. No quiere decir que los tumores han evolucionado o han cambiado, que el cáncer se ha vuelto más o menos agresivo. No, lo que quiere decir es que nuestro nivel de conocimiento actual permite discernir y clasificar con mayor exactitud un determinado tumor.
o tipos de tumores. Por lo tanto, los distintos tipos de cáncer. Desde el punto de vista de marcadores moleculares, ahora podemos hablar de tumores, cáncer de seno, debido a mutaciones en BRCA1, BRCA2 o incluso HER2. Y lo que antes sencillamente era un cáncer de mama, ahora ya posee una clasificación más específica gracias a la identificación a nivel molecular de ese grupo de células que están generando el tumor o que están conformando el tumor. Tomando en cuenta que la clasificación de los tumores ahora también puede ser realizada a partir de marcadores moleculares, la inmunología cobra real importancia, porque entonces es posible desarrollar anticuerpos contra esos marcadores moleculares específicos y discernir no solo el tipo de cáncer, sino además decidir el tipo de tratamiento que cada paciente debe recibir. Esto desde el punto de vista del marcador molecular del tumor como tal, pero también poseemos marcadores moleculares en el microambiente de los tumores. Y nuestro nivel de conocimiento actual permite saber qué tipos de cáncer acumulan en su microambiente determinados marcadores moleculares o incluso marcadores celulares. Así también se logran desarrollar anticuerpos para esos grupos celulares y lograr un diagnóstico más específico a través del uso de la tomografía, a través de la radioimagen, implicaría el desarrollo de sondas mucho más específicas que la fluorodeoxiglucosa. Es por ello que mi provocación hoy, esta presentación tentadora para la audiencia, les presenta ese desarrollo de anticuerpos para el trazado, para la detección de tumores de forma mucho más específica. Ya es conocida la historia de la inmunología. De hecho, este año otra vez se entrega otro premio Nobel al campo de la inmunología. Pero desde el punto de vista de imagen y sobre todo de seguridad para el paciente, es necesario recurrir a unas herramientas mucho más novedosas. Por eso es que mi labor desde la unidad de desarrollo de vectores es tan relevante, porque aunque existen anticuerpos monoclonales, sobre todo, en este momento aprobados para la comercialización y uso, no todos los anticuerpos funcionan como trazadores. ¿Cuáles son las limitantes de un anticuerpo tradicional? Su tamaño. Los anticuerpos tradicionales, como podemos ver en esta diapositiva, en el extremo izquierdo, son un complejo de dominios, generalmente denominados cadenas pesadas y cadenas livianas. Cada una de las cadenas pesadas y cadenas livianas además poseen subdominios que generan la complejidad y también la especificidad de nuestros anticuerpos. Sin embargo, estamos hablando de moléculas enormes que no pueden penetrar siempre todos los tejidos. Por lo tanto, un microambiente celular alrededor del tumor resulta ser una matriz altamente compleja y prácticamente impenetrable para un anticuerpo tradicional. No pensemos en lo que significa un anticuerpo de este tamaño frente a la barrera hematoencefálica.
Sin embargo, existen especies en la naturaleza que, por razones evolutivas, que no trataremos en esta presentación, han desarrollado unas formas de anticuerpo mucho más pequeñas, mucho más fáciles de producir desde el punto de vista celular, y que desde los años 70 del siglo pasado se han convertido en, literalmente, camellos de batalla en la inmunología. ¿Y por qué digo camellos y no caballos? Porque son precisamente los camélidos, por ejemplo, la vicuña, la alpaca, la llama, el dromedario, el camello, los seres vivos que andan entre nosotros y que son capaces de desarrollar anticuerpos de bajo peso molecular, con una diversidad, con una heterogeneidad asombrosa. El descubrimiento de esta herramienta, vamos a denominarlo herramienta, dentro de la paleta de trabajo del sistema inmunológico de los camélidos, permitió el desarrollo de una línea de producción, de la cual ahora yo también me valgo, y la obtención de anticuerpos, ahora denominados nanoanticuerpos, resulta ser una tarea fácil. Desde el punto de vista de ingeniería, cualquier científico o cualquier investigador dentro del ámbito biomédico puede inmunizar de forma segura a cualquiera de estos animales, generalmente a la llama, porque se puede mantener en condiciones de laboratorio sin mayor complicación, inmunizar con antígenos específicos. Por ejemplo, un antígeno específico del microambiente tumoral o un antígeno específico de un tipo de cáncer específico. Una vez inmunizada la llama, es posible aislar e identificar a nivel molecular los anticuerpos generados. Es posible incluso seleccionar los anticuerpos más sensibles, más específicos frente al antígeno. Una vez validada la afinidad de estos anticuerpos frente al antígeno escogido, se puede realizar de forma muy fácil la validación preclínica en animales de laboratorio y además desarrollar líneas celulares que sobreproducen estos anticuerpos. De nuevo, porque su tamaño molecular es reducido. Estamos hablando de anticuerpos tradicionales que generalmente pesan entre 100 y 120 kilodaltons. Ahora es posible obtener un anticuerpo con alta afinidad que solo pesa 15 kilodaltons. Estamos hablando de una reducción de aproximadamente el 10% del tamaño molecular. Esto desde el punto de vista biotecnológico representa una gran ventaja, pero además para el paciente representa un elemento adicional de seguridad. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos no solamente pueden ser portadores de un isótopo radiactivo como el flúor 18, no solamente pueden ser conjugados a moléculas como la fluorodeoxiglucosa, sino que además pueden ser eliminados por la vía renal de forma rápida y segura, minimizando los efectos de la radiación en el paciente. Además, no olvidemos los beneficios en cuanto a resolución que ofrece la tomografía por emisión de positrones. Actualmente la idea está validada. Actualmente mi función
en Bruselas, mi función dentro del hospital universitario, es precisamente la de producir estos anticuerpos y además, de la mano del personal de la radiofarmacia, unir isótopos radiactivos a estos anticuerpos. Ahora, estos productos biotecnológicos, herramientas claves en la radiomedicina, herramientas claves dentro de la imagenología molecular, no son sencillos y en la escala del tiempo no son concretables, realizables a corto plazo, pero tampoco a largo plazo. Son proyectos que, por ejemplo, contemplan un plan de 5 años, desde la adquisición de equipos hasta la instalación, certificación y entrenamiento del personal que logra trabajar bajo normas de buena manufactura, logran trabajar armonizados con el resto de los hospitales y de las regiones y de las distintas agencias regulatorias, pero además que logran integrarse dentro de las líneas de investigación para no solamente suplir a los hospitales del sector público con productos ya aprobados por las agencias regulatorias, sino investigar, innovar, transferir conocimiento para que los pacientes, que son al fin y al cabo nuestra razón de ser, tengan acceso a trazadores para diagnóstico de alta precisión en tiempos realmente reducidos. Estamos hablando de que hoy día una radiofarmacia dentro del sector público logra poner a disposición de los pacientes herramientas que hace pocos años parecían ser de ciencia ficción. Pero hoy estamos hablando dentro del sector público de medicina de precisión y medicina personalizada. A esto me refería con venir hoy a traerles una presentación tentadora. ¿Cuáles serían los retos que como sociedad venezolana debemos afrontar y como sociedad científica, sociedad médica, debemos solucionar para que esto sea una realidad también dentro del sistema hospitalario público venezolano?